Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es José Graciano Juárez Velázquez. Matrícula 2000-2128. Nombre del reto 2. La personalidad y su validación ante el registro civil. Módulo Derecho de Personas y Familia 1. Carrera. Licenciatura en Derecho. Asesor. Daniel Humberto Díaz. Personalidad. Para las personas físicas o individuales, la personalidad jurídica es la facultad exclusiva de los sujetos de derecho en una indivisible, irreductible e igual para todos y de íntegra con los atributos que refieren con los títulos subsecuentes. Principio y fin de la personalidad individual son el nacimiento y la muerte respectivamente, y la personalidad jurídica de las personas morales se adquiere en el momento de su constitución y se extingue conforme dispone de la ley. Son aquellos elementos propios y característicos que encontramos en todas las personas que tienen ciertas consecuencias jurídicas. Los atributos que se señalan los autores son los siguientes: nombre, domicilio, estado y capacidad. Atributos de la personalidad. Nombre. Es el atributo de la personalidad que se señala una persona mediante individual del nombre de la persona del derecho, constituido por un conjunto de palabras o vocablos de cuya adecuada combinación resulta la particularización de la persona física o de la persona moral frente a sus semejantes y a la sociedad, que resulte una designación oficial con fundamento del artículo 58 del Código Civil Federal, efecto que el acta del nacimiento que emite el registro civil y el nombre y apellidos que le correspondan. En ningún caso pueden contener elementos que sean ofensivos o discriminatorios para la persona. El nombre propio se escoge y se impone por los familiares. El apellido de la familia o patronímicos viene determinando forzosamente sin que pueda cambiarse por capricho. El nombre de la forma libremente de acuerdo a las personas constituyen la persona moral, pero dicha denominación o razón social debe ser distinta a otra sociedad, asociación o fundación de existente. Domicilio. Es el atributo de la personalidad que especifica el lugar donde, ya sea física o jurídica, tiene su residencia del ánimo real o presunto permanecer en ella. El domicilio de las personas morales se determina: 1. Por la ley que haya creado o reconocido o que la rija directamente. 2. Por su escritura constituya estatus sociales. 3. En efecto anterior, por el lugar donde se haya establecido la administración o se encuentre la representación legal. Puede considerarse como la circunscripción territorial donde una persona vive y hace ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Para las personas tanto de derecho público como de derecho privado, el domicilio es normalmente un lugar o área territorial donde se ejercitan sus derechos y obligaciones. El domicilio es un factor muy importante para el derecho, pues este es el que fija la competencia territorial tribunal de legislación aplicable. Estado civil, el cual el nombre y el domicilio del estado es signo de la personalidad. El nombre individualiza o identifica a las personas. El domicilio ubica el lugar determinado del espacio, la posición que ocupa la persona en relación, inciso A, a la familia, inciso B, con la nación, y el estado civil puede ser soltero, casado, divorciado, separación en proceso judicial, viudo y concubinato. Para distintos juristas solamente deberían reconocer dos estados, el soltero y el casado. Esto debido a que el ciudadano está en el derecho de no dar explicaciones respecto al motivo por el cual no se encuentra casado. Independientemente de lo anterior, esta es la diferencia de cada uno de los estados mencionados. Soltero es la persona que nunca ha adquirido matrimonio civil y no vive con pareja en las condiciones establecidas para el concubinato. Casado, la persona que ha adquirido matrimonio civil y no ha iniciado un proceso de divorcio. Divorcio, una persona casada que ha concluido su trámite judicial de divorcio con una sentencia irrevocable. Separación en proceso judicial, como su nombre lo indica, una persona casada que se encuentra en trámite del divorcio. Viudo, una persona casada cuyo cónyuge ha fallecido. Concubinato, dos personas que viven en pareja un tiempo determinado por la ley sin tener otra pareja. La capacidad se considera el atributo fundamental, ya que a partir de ella la genera la persona jurídica y el ser humano, que deja ser solo
un ente biológico para ser una persona jurídica. En la enciclopedia jurídica equivale a aptitud general para intervenir en las relaciones jurídicas como titular tanto en ejercicio de los derechos como en cumplimiento de las obligaciones. En estricta lógica, como es el primero de todos los atributos de personalidad, constar con él nos permite comprender que es un sujeto de derecho independiente con condición física y de su actuación. La capacidad entonces una atribución al carácter esencialmente socio-jurídica que habilita al sujeto para obtener derechos y contraer obligaciones, pero también para hacerlos valer al mismo a través de la representación jurídica, siendo por ello beneficiario directo a la protección que brinda el derecho. Tenemos dos tipos de capacidad que nos reconoce el derecho: capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es pues la actitud titular de los derechos y obligaciones. En cambio, la capacidad de ejercicio, la posibilidad de hacerlos valer por sí o como la representación legal autorizada. Con la capacidad de goce imprescindible para que exista la personalidad jurídica, ya que no podemos ser titulares de derechos y estamos en condición de hacerlos valer. De esta manera, con la capacidad de goce tenemos la aptitud como seres humanos para ser titular de los derechos y sujeto a obligaciones. Ya somos personas jurídicas por las que veremos los diversos supuestos de la ley. Si se carece de ejercicio, la ley admite resolver a los casos como con la agura de la representación para el ser humano que no cuente con la posibilidad de hacer valer por mismo los derechos de capacidad. La capacidad es la actitud para ser el sujeto de los derechos y obligaciones de una persona para adquirir los derechos y asumir obligaciones, como la posibilidad de dicha persona puede ejercitar los derechos y cumplir obligaciones por sí mismo. Existen dos clases de capacidad de goce y de ejercicio. La primera, o sea, la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, la tiene todo individuo por el hecho de ser persona. La capacidad de ejercicio, o sea, la posibilidad para la persona de actuar, ejercitar sus derechos y obligaciones y celebrar contratos, cumplirlos por la misma, son las que tienen los que ha llegado a la mayoría de edad y está en pleno uso de sus facultades mentales, o menores emancipados en los casos declarados expresadamente. En conclusión, por tanto, para conocer qué es un acta y las actas jurídicas tenemos que tener claro primero que existen diferentes clases de documentos, cada uno con un objeto distinto al grado de oficialidad variable. Al que tratarse de un documento utilizado en la multitud, situaciones de organismos públicos y privados, de algunas clases de actas tan comunes que podemos encontrar son las siguientes. Actas de reunión. En este tipo de acta, la más común y aplica en múltiples contextos, siempre para dejar constancia de todo acontecido durante la reunión, por ejemplo, un acta de reunión de trabajo, un acta de reunión de socios en ambiente más empresarial. Aquí se registran los nombres completos de las participantes, la fecha, la hora, puntos de reunión y etcétera. Acta notarial. Se trata de un documento que deja constancia de hechos ante un notario en que está registrado el nombre, domicilio y edad, identificación oficial y etcétera. El acta de nacimiento es el acta que redacta para registrar el nacimiento de un bebé en país determinado, el cual el registro del nombre de la inscripción, los nombres del padre y el lugar de nacimiento y etcétera. El acta de matrimonio, el documento se deja constancia de momento de la pareja acepta casarse de manera legal, se registra el nombre de los contrayentes, domicilio, estado civil, ocupación, datos de los padres y de identificación. El acta de divorcio, en este acta se constata de manera legal la pareja que ha decidido divorciarse, se registra con el nombre de las personas separadas y asimismo se registra el acta de matrimonio que se separaron y etcétera. Se realizará una anotación marginal en el libro donde se encuentra escrita el acta de matrimonio. El acta de defunción, esta clase de acta se realiza cuando fallece la persona y con intención de constatar su muerte, en nombre de la persona que fallece y sus familiares. Las actas constitutivas, este tipo de documento indica la empresa que han constituido legalmente como el acta constitutiva de una sociedad civil o una anónima. Anotan los nombres de las personas intervinientes, sus datos personales, domicilio, etc. Actas policiales es un documento a través del cual se registra de forma escrita de hecho punible
específicamente la autoría de los hechos y la evidencia recogidas, nombre de la parte, entrevista, identificación oficial, etcétera. Las actas administrativas. En este acta se queda registrada la infracción del reglamento por parte de un trabajador agregando su nombre completo y etcétera.